Hola, hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Marcia. Mi nombre es Vivian. Y juntas estamos Gastando Palabras. Somos un par de amigas interesadas en hablar de temas no convencionales con el afán de aprender sobre arte, historia, libros y demás. De todo. Hoy tenemos un tema muy interesante. Muy interesante. Se nos hace súper interesante. Cuéntanos. Pues hoy vamos a hablar de la Biblia. No sé si escucharon los episodios anteriores. Este sí ha sido como que no están conectados como dijimos en el capítulo pasado, pero si los escuchan por orden, como que le van a agarrar más saborcito. Como un seguimiento, ándale, ¿no? Sí, que es el de la Biblioteca de Alejandría, la historia del papyrus, el pergamino y el papel, y ahora que es la Biblia, el origen, cómo surgió y cómo es que la tenemos hoy al alcance de nuestras manos. Y que podemos comprarla ahora sí que como si fuera pan, exacto. Sí, pero ¿por qué la Biblia? Una Biblia en específico, ¿verdad? Pues sí, pues mira, ¿Sí? Lo que yo estaba pensando, ¿cómo tratar de resumir los 4,000, 5,000 años de historia en menos de una hora que tenemos? Es imposible. No es nada sencillo, pero vamos a tratar de dar pero aquí nosotras pero nosotras sí lo podemos hacer. Nosotros sí podemos hacer eso, así es que nosotros lo vamos a hacer. Vamos a intentarlo. No. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de su historia y para eso tenemos que remontarnos al siglo I, donde antes de todo esto se escribía sobre papiro, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Y si no lo han escuchado, pues les damos así como que un breve resumen. Pequeño resumen. El papiro se obtenía de la planta del mismo nombre y en la antigüedad los rollos de papiro constituían el vehículo más importante para la transmisión y conservación de los conocimientos. Así es. Entonces los encargados de los primeros escritos eran conocidos como escribas, que también hablamos un poquito de eso en el capítulo anterior, de esta gente que estaba dedicada especialmente a escribir, pues ahora sí que los relatos de la Biblia y lo que estaba aconteciendo en aquel momento. Sí, tenía, y no es que existía solamente uno, ¿no? Había varios, era como un negocio, no negocio, era un grupo. Era un grupo de negocio, personas. Por eso le metí Es un negocio. Sí, no. Yo voy a hacer un negocio de escribas también. Existen escribas todavía, pero ya es diferente. Pero ya me imagino que han de haber tenido la letra bien bonita para ser escribas, ¿no? Ajá. Y yo me imagino que era porque no todos iban a saber escribir. Exacto. No de hecho, tenían que conocimiento. pasar ciertos requisitos antes y tenían que ser súper, no se podían equivocar porque imagínate, echas a perder un pergamino, una cabra, una vaca. Era la vida de esa pobre vaca. Y tú la echabas a perder y pues no. Así es. Entonces, que sí. Volviendo al tema, la Biblia es un conjunto que ocupa 66 libros escritos en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Fue escrita por unos 40 autores que vivieron en diferentes épocas. Qué padre. Y en lo que nos vamos a enfocar, y porque yo no soy teóloga, mi compañera sí. No. Yo no, pero soy estudiante de literatura, pero no he llegado a ese punto. Pero ahí para allá vas bien enfocada. Pero estamos básicamente enfocándonos en lo que es la Biblia de Gutenberg, que le llaman, ¿verdad? Ajá. Porque él... Que para esto... ¿Cómo? ¿Qué es? Pero estamos yéndonos de así, desde la historia. Que de hecho es lo padre de la historia. Que como les decía anteriormente en el capítulo pasado. Vayan al capítulo pasado, es por que favor. Normalmente uno aprende cosas y todo es como un rompecabezas. Y cuando los entras en los episodios de la historia, ahora sí que los siglos y pues cronológicamente, todo, exacto, ¿no? Entonces como que vas juntando todo y va agarrando sentido. Entonces por eso queremos contarles lo de la Biblia queremos contarles lo de la Biblia desde el principio hasta llegar a lo de Gutenberg y si se puede hasta llegar hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, en un lapso de 1500 años aproximadamente, épocas que abarcan desde el 1400 a.C. hasta cerca del año 98 después de Cristo, que para que los que no sepan de mucho de las fechas, porque dicen 1400 antes de Cristo. Bueno, no sé, eso ya es otro tema, pero se contaba, antes de Cristo se contaba como que de mayor a menor, hasta que ya llegabas a después de Cristo.
Dice, la Biblia es uno de los libros más antiguos que aún se conservan y cada año se distribuyen 60 millones de ejemplares, Wow. convirtiéndola en el mayor bestseller de la historia. Imagínate. I gotta Ajá. mic drop, ¿no? Como se dice, sepa, pero sí, o sea, no hay nada más que decir acerca de eso. Exacto. Lo siento. Dicen los sociólogos que vivimos tiempos laicos, momentos de números rojos y de incertidumbre, pero ahora que la crisis aprieta, leer la palabra de Dios es algo que como nunca antes se ha estado incrementando por muchas, digo, no vamos a tornar esto a lo mejor en un contexto religioso, pero simplemente hablamos de lo que lo es, que ¿no? es, son Ajá. hechos, son Hechos datos. que trae paz. Entonces la lectura de la Biblia, el boletín oficial de los tiempos de Yahvé, como le decían en los hebreos en la antigua Biblia, la mayor superproducción de literatura mundial. No hay ningún volumen tan manoseado, difundido, analizado, leído, repasado y pues no sé, ¿qué más agrega? ¿Qué más le puedes agregar? Visto, escuchado, y leído, versionado hasta la saciedad, como lo es este libro. y perseguido. Y perseguido. Exacto. En todos los hoteles van a encontrar una sección al menos de este libro. Ajá. Gracias a los... Ya casi llegamos a Gutenberg, de Ya hecho. merito. Dice que contiene aproximadamente cerca de 1189 capítulos, de los cuales 929 pertenecen al Antiguo Testamento y 260 al Nuevo Testamento. No sé, estas cifras me puse a pensar, no sé si las están tomando en cuenta, porque ya ves que normalmente hay Biblias, que la Biblia de nosotros, que es la más común en el mercado, la de 66 libros, pero la católica creo que tiene 70. Porque tiene los libros apócrifos. Ajá. ¿no? Apócrifos. Entonces no sé si esta cifra está tomando en cuenta eso, ¿no? Pero bueno, llegando a lo que queremos hablar, es la primera edición impresa con caracteres móviles, salió de la imprenta del alemán Johannes Gutenberg. O Juanito, como le decían en su Él es casa. el Little Johnny. El Little Johnny. Sí, Juanito Gutenberg. Bueno, Johannes. Se me hace más suave Johannes. Ajá. Así, Johanna también. Para la Juana. Pero sí, Johannes Gutenberg. ¿Qué hizo este señor que le debemos tanto? No, hombre. O sea, ahora ¿quién sí se que le puede fue un ocurrir? instrumento para la difusión, Sí. como seguimos diciendo, la difusión de información, de historia escrita. De hecho, estamos hablando, bueno, él nació en 1398 y murió en 1468, y en el 1455 fue que se imprimió la primera Biblia, que era de 42 líneas, que también se le conocía como la Biblia de Mazarino. No sé si tengas eso. Aquí tengo, sí. Fue una copia de la Vulgata Editions, en español Biblia Sagrada, edición para divulgar. Una traducción de la antigua Biblia griega al latín, la cual fue realizada a finales del siglo IV por San Jerónimo de Estridón. Esto debido a un encargo realizado por el Papa Romano Santasar. Ay, no quiero decir mal la palabra. ¿Sí, ¿sí es esa? No sé, sí. Espero que sí. No iba a decir otra cosa. No le entiendo mi propia letra. Fíjate bien. Santasamo primero. Iba a decir otra cosa. Al principio no existían divisiones entre los capítulos y versículos. También poco existían las comas, los puntos o cualquier orden gramatical. Nada, ¿no? O sea, era como... Y me hubiera gustado vivir en esa época porque así mi maestra no me corregiría tanto. No te corregiría todas tus comas, Sí. tus espacios, tus puntos, tus mayúsculas. Pero sí, se supone que estamos queriendo... Quiero pensar que la Biblia fue el primer libro impreso, ¿no? La imprenta fue el gran invento de este señor Johannes Gutenberg, ¿no? Y por eso le llamamos la impresa de Gutenberg, y todo el mundo, creo yo, que ha estudiado un poquito de historia. Es que está en la escuela lo enseñan también. Sabemos qué es lo que hizo Gutenberg. Y dicen, de hecho, yo no he visto este documental, pero lo estaba escuchando el otro día, me lo estaba comentando mi esposo, que decía que Gutenberg se murió pensando que no habías hecho la gran cosa. No más hice como que, imagínate, como que pensó que no tuvo el auge que tuvo que tiene hasta ahorita, ¿no? Sí, ¿cuándo nació este señor? Porque mira, la primera 1400. nació en 1398.
y dice que para 1468 había muerto, entonces 1455 fue la primera Biblia. Échale las cuentas. Échale la cuenta, estamos en el 2020 ya. Y este señor pobrecito murió pensando que la inventó en el 1455, si te fijas, no es mucho tiempo de ahí a que murió. No, porque murió en el 68. Acá no. Por eso yo creo que tal vez no hizo el boom que nosotros pensáramos. ¿no? O sea, jamás se imaginó que iba a romper el récord mundial del libro de mayor tirada impreso en el mundo. En la historia, ¿no? Y la Biblia esta, como dices tú, no tenía ni comas, ni espacios, ni nada. Y le decían, como la Biblia. Se supone que el señor Gutenberg primero imprimió algo que se llama el Misal de Constanza. Era como le llamaríamos acá norteñamente un cáliz. Como iba a ver si funcionaba, vamos a armar esto, las plantillas esas con todas las letras, ¿no? Y fue lo primero que imprimió a modo de ensayo. Eso fue en 1449. Y ese Misal de Constanza se considera que es el primer libro impreso a gran escala mediante el sistema de tipos móviles. ¿Qué es el tipo móvil? Tú que creciste en imprenta, es poner todas las letritas una por una, ¿no? Me supongo. Pues imagínate yo acá. Ay, ¿qué tal si tienes mala ortografía? Exacto. Cochinero. No, es que tenía que ser una revisión minuciosa. Me imagino. ¿No? Era todo un trabajo al en revés. equipo. Porque imprimes así, pero para hacerlo tienes que Y me pregunto, porque, bueno, ya para ese entonces, sí, ya existía la hoja normal, ¿no? De esto creo que sí. O, no, sí, porque no eran pergaminos. Exacto. Ya era la vaca por la... Traigan la vaca. Ya sé. Acá no tenía. En la imprenta atrás tenían un montón de vacas. Acá no. Sí, ya los chinos habían dicho, ok, pues te voy a compartir los conocimientos del papel. Pues entonces se imprimió eso, que era el primer tiraje básicamente de algo impreso con el sistema de tipos móviles. Ese fue su mayor trabajo y tiene el estatus de ícono por simbolizar el comienzo de la edad de la imprenta. Fíjate que de hecho, qué curioso, ¿no? Porque pues él no sabía el impacto que iba a causar. Dicen que pues murió en febrero de 1468 y después de vivir 3 años con una pensión de arroz, vino y ropa. O sea, ni siquiera vivía bien. Poco más de 10 años antes había concluido el trabajo al que dedicó su vida, el primer libro impreso a gran escala, ¿no? Pero qué curioso, o sea, duró como quien dice entonces 10 años de su vida tratando de sacar esto. Y dice, nunca recibió incentivo alguno por su invento. La imprenta moderna revolucionó el mundo. Y él ni en cuenta y ni le pagaron. La información ya no tenía que copiarse a mano para viajar largas distancias. Las ideas ahora podrían distribuirse en masa. Y la palabra de Dios también, ¿no? Qué impactante este hombre. Y pobre, ¿no? O sea, murió sin saber qué tanto qué tanto impacto, como dices tú, iba a tener ese invento que él hizo para la humanidad, pues hasta el día de hoy. El formato que dice, el formato es posiblemente una imitación del manuscrito de Maguncia, también llamado la Biblia Gigante de Maguncia, que tenía 1300 páginas, pero esas eran escritas a mano, o sea, no en la imprenta, sino a mano. Y el nombre de la Biblia de 42 líneas se refiere al número de líneas impresas en cada página, o sea, cabían 44 líneas. No sé si vieron, bueno, no. Les recomiendo que vean las fotos porque está muy interesante el ver la evolución también de la Biblia, ¿no? De cómo empezó. Imagínense de repente como que una pasta de puras letras sin comas, sin nada, y de repente como que... Y ya tiene un orden. Empezar a agarrar el orden. Porque dice, así tú lo habías mencionado, ¿no? Pero que dice que no tenían ni sangrías, lo que conocemos nosotros ahora, todas esas reglas, ¿no? Dice, pues yo creo que me imagino que así como lo hacían en los pergaminos, lo así pasaron también, a hacer, ¿no? Como que sin un orden. Las primeras que incluyeron gramática surgieron en la época del Renacimiento, durante el siglo XV y XVI. Ya se estaban fijando más. Ya como que estaba agarrando, dice, los manuscritos hebreos más tempranos, la Biblia estaba dividida en versos, pero los versos no estaban numerados. No como ahorita que si ustedes agarran la Biblia, van a ver que está dividido en capítulos, esos capítulos en versículo esto, ¿no? Qué inteligencia, ¿no? Porque para buscar... ¿Quién inventó eso? Es lo que quisiera saber. Luego vamos a ver. Las divisiones en capítulos fueron agregadas en la Biblia cristiana por el arzobispo inglés Stephen Langton.
alrededor de los años 1200, y la numeración de versículos se encuentra por primera vez en la Biblia de Bombers del año 1547. O sea, un hombre, este hombre fue... Casi 100 años después. Ajá. Este hombre fue el que se ingenió para poder decir, busca Lucas 4:3. Fíjate. Porque ahora para nosotros es un lenguaje Aunque normal. antes hubiera... Ajá. ¿No? Pero también busca la página 37 y en dónde. Pero no tenía número tampoco. Nada, o sea, las primeras no tenían número. Dice... ¿dónde estaba? Lo había encontrado. Pues, no, dice, el texto carece, la primer Biblia, ¿no? La de Gutenberg. El texto carece de características modernas como la paginación, que son los números de la página número 3, 4, 5, las sangrías y los saltos de párrafo. O sea, no están divididos, están de corridito. Pero, todo. Así es que es de darle. ¿Y qué ponías para marcar dónde estabas? ¿Otro Ponías pedazo de hoja? No, un pedazo de cabello porque... Porque no había papel extra. O sea, párenle. En los manuscritos dice se empezó dando desde la época de Moisés, cuando Dios ordenó que se comunicara al pueblo hebreo una serie de decretos de los cuales fueron conocidos como los mandamientos. Luego de esto se ordenaron más leyes para moldear el patrón de conducta de las naciones. Todas estas leyes instruidas en hebreo conforman los 5 volúmenes de los que se conoce el día de hoy y por los judíos como el Pentateuco o la Torá, que vendría siendo Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomios y Números. Ese es el Pentateuco. Ajá. Entonces, digo, es un poquito para que sepan también historia y todo. Ya viene el Imperio Romano y en la época del gran conquistador griego Alejandro Magno se fundó en Egipto la famosa Biblioteca de Alejandría. Alejandro le pidió al rey Ptolomeo II que ordenara una versión en griego de la Biblia, la cual estaría bajo el cuidado del bibliotecario Demetrio de Falero. ¿Y qué es lo que hemos estado mencionando en los últimos 2 se ha conectado todo. Todo conectado. Todo esto se utiliza, todo se utiliza ¿para qué? Para llevar la palabra a las masas, ¿no? Sí. Hasta los confines de la tierra. Exacto. Pero ¿cómo es que es viejita? ¿Cómo es que, o bueno, deja tú que le interesó, ¿no? A Alejandro Magno. Siempre decimos lo mismo. Él tenía que conquistar todo Asia Menor casi para llevar hacia allá o hasta allá todos los conocimientos que había en Grecia y en Egipto y en todos estos lugares y las cosas que a él le interesaban, como si a él le interesó, pues llévense la Biblia, que pues él no era cristiano, ni judío, ni hebreo, ni nada de eso, pero dijo, le interesó lo suficiente para que también hagan unas copias y me las llevan para allá. O sea, ustedes hagan un repartidero. Qué interesante. Sí. O sea, siempre hay algo. Y desde un principio acá, ¿no? Es que Alejandro Magno tenía que conquistar todo. Dice, como volviendo así a la historia, que fue entonces cuando se ordenó al gran sacerdote de Jerusalén de nombre Eleazar la elaboración de esta traducción, y él llamó a 6 sacerdotes por cada tribu de Israel. Dice, dando el total de 72 hombres, que por ahí está escrito esto, ahorita lo estaba viendo. Es por eso que cuando concluyeron esta obra, a ella se le terminó dando el nombre de la traducción de los 70 o la Septuaginta, la Biblia griega. Como todos sabemos, el Imperio Romano conquistó el mundo antiguo, pero estuvo también invadido por una serie de conflictos que giraban en torno a la religión, como siempre. Siempre ha habido conflictos. No es novedad esto. Estamos en el 2020 y creo que sigue habiendo conflictos debido a las diferencias religiosas o creencias espirituales. Así es que eso no es nada nuevo y creo que va a pasar de moda muy pronto. No creo. Pero sí, o sea, eso está bien interesante. Y dice que durante siglos hubo hombres que intentaron destruirla y quemarla, reyes y césares, incluso líderes religiosos, lo consiguieron con celo fanático, o sea, qué afán. ¿No? Pero porque me imagino que hay muchas otras religiones y no han tenido muchas ganas de... Por ejemplo, yo leí de eso, bueno, no sé ni por aquí lo voy a tener, pero el querer destruirla en cierta manera, por ejemplo, unos que ya ves que el Nuevo Testamento habla de Jesús, y para los emperadores o reyes o estos era como que ellos están siguiendo a Jesús y no me están siguiendo a mí. El egoísmo. Y entonces también, pues no sé, qué otro conflicto
religioso sería, o sea, esto lo veo más como un conflicto político de Sí. que no me están siguiendo a mí. Oye, pues, ¿por qué se están guiando por él o todo? ¿Quién Ya ves es? cuando en la Biblia se menciona que iban a ser Jesús, pues el que estaba ahí mandó a matar todos los bebitos porque ¿cómo? Ajá. Pues dicen que va a ser el rey. Entonces, yo soy el rey con y permiso, mis hijos. ándale. Ajá, con sus permisitos. Y Sí, dice, no. en el año 300 después de Cristo, el emperador romano Diocleciano ordenó la erradicación de todos los cristianos y de su santo libro. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Casi todos los manuscritos de la Biblia fueron quemados en esta época, como en 303 después de Cristo. Y sus argumentos se basaban en que los cristianos solo reconocían la autoridad de Jesús y no la de un soberano, siendo esto considerado como un atentado en contra del emperador. Que sería como traición, ¿no? Gran traición. Y curiosamente, la ironía de la historia fue que 22 años después, es decir, en el año 325, aparece otro emperador que hizo lo contrario, que fue Constantino, donde realizó el primer concilio ecuménico llamado el Concilio de Nicea y donde elevó la Biblia a la autoridad infalible, ¿no? Entonces dice eso. A ver, pónganse de acuerdo. Oiga, espérame tantito. Ay, cabrón, espérame tantito. Entonces, ¿en qué quedamos, pues? Ajá. Pues sí, pero tiene que haber, yo creo que ya esta persona, el emperador Constantino, ya lo otro era nuevo. Qué miedo, o sea, lo nuevo siempre te va a traer temor cuando no lo conoces y estás viendo cuánta gente está siendo atraída o cambiado. libro, exacto. Entonces ya Constantino ya fueron, ¿qué son? 3 emperadores después. Esta persona ya creció y está más familiarizado con eso y lo vio como algo bueno. Entonces lo volvió a meter, pero 230 años después el Imperio Romano entró en decadencia y empezaron las invasiones de los pueblos bárbaros, tales como los germánicos y los lombardos. Estos terminan conquistando y sentando el inicio de la época oscura conocida como la Edad Media. la Edad Media. Época que abarcó desde el siglo V hasta el siglo XV. Wow, o sea, un largo periodo de 1000 años. 10 siglos. Ajá. Wow, 1000 años es bastante. Periodo que terminó con la llegada de la peste bubónica. Mató a todos. La peste negra, dice, la cual peste acabó con negra. la tercera parte de la población europea. Sí, eso todavía lo Ay, qué siguen. padre para abrir como que otro tema otro de esto, ¿no? Sí, la peste negra todavía la Es más. siguen. Apúntalo. Estrellita, palomita. La siguen, la peste negra o peste bubónica la siguen, o sea, es un tema en las escuelas todavía. ¿Por qué? Porque marcó también una diferencia. De hecho, hace, ¿qué será? Un mes, hablaron de la Edad Media en el salón de uno de mis hijos. Y bueno, le tocó hacer un castillo, cada quien escogía su tema, ¿no? Sí, es cierto. Y ya fui y chequé los diferentes trabajos y estaba Alguien hizo algo. la de la peste negra. Pero bueno, salió una rata, no sé cómo, ¿tú sabes de qué se trató? Es que creo que la peste negra, o sea, como todo, la rata es la que llevaba lo que sea que haya sido esa enfermedad. Entonces, no, y tenía buen trabajo y yo, ay, wow, qué interesante. Sus papás han de haber estado bien interesados en la peste negra. La peste negra. Sí, pero sí, es tema aún. ¿Por qué? Porque hizo una gran diferencia. Pues imagínate, acabó con la tercera parte de la población europea. Un tercio. ¿Qué hicieron con todos esos cuerpos? Imagínate. Imagínate Mucha de cal, ahí, mucha cal. Acá más enfermedad. Ay, no. Más enfermedad. Y acabándose esto, les digo, es un panorama así como que súper rápido de la historia. Siguen las cruzadas y la Inquisición. Qué impactante eso. La Inquisición la verdad. es algo que tenemos, que vamos, acá no sé otro si tema. Es otro tema, pero aparte por las personas que empezaron este el movimiento de la Inquisición está demasiado interesante como para no tocar. En el futuro vamos a tener que hablar, porque aparte tenemos, creo, una... Que de hecho acabo de ver en la librería una trilogía de la reina Isabel. No me digas. Ay, qué interesante. Porque acuérdate que estábamos preparando el tema de la hija. ¿Cuál es el de la hija? La Juana. Sí. Johanna. Sí, pues bueno, aquí no toco mucho el tema porque ya se acabó. Ya se nos acabó. Bueno, muchas gracias. Dicen que durante este periodo, por el siglo XI, se crearon las famosas cruzadas. Y así te digo, es un panorama rápido, luego podemos entrar así en detalle. Estas se hicieron con el fin de recuperar las llamadas tierras santas que por aquel entonces habían caído en manos de los turcos y los musulmanes.
Y el afán por recuperar esas tierras no era solo por el tema religioso, sino también, como todo, por intereses de otro tipo, como lo fue el control de las rutas comerciales con Asia y los intereses expansionistas de la llamada nobleza feudal y la solidificación del poderío eclesiástico. Todo. Entonces, esos son muchos, muchos grupos, intereses diferentes que quieren pues adueñarse, ¿no? Adueñarse pero en esas épocas yo creo que más que nada eran sino los comercios, o sea, de quién tú me tienes que pagar a mí tributo porque son mis y ya ves que para pasar para allá tienes que pagar todo el show, ¿no? Sí. Esas campañas militares fueron impulsadas por el papado utilizando la siguiente frase, Dens Bull, que en latín significa Dios lo quiere. Dios lo quiere. Entonces, venga para acá. Fue el grito de aclamación popular en el momento de la declaración de la Primera Cruzada por el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont de 1095. O sea, ya voy a llegar a aquel punto. Lo estoy leyendo así medio rapidito para entrar otra vez al punto de la Biblia que estábamos diciendo. Es que tenemos que saber un poquito de dónde viene la historia, trasfondo y por qué. Dice, las cruzadas fueron impulsadas en contra de las naciones islámicas y a su vez en contra de todo aquel que se consideraba hereje. O contrario a... Que bien interesante, porque yo leí hace poco el significado de hereje, pues yo siempre tenía como que... Algo muy negativo, ajá, ¿no? ¿Tú qué piensas por hereje, por ejemplo? Ay, pues yo estaba leyendo un libro que se llama El hereje, por cierto. ¿A poco? Pero hace mucho, claro, ya ni me acuerdo, pero eran aquellos tiempos de España. Y me imagino que de la Inquisición. Pero pues de hereje yo siempre he pensado no que sea es una persona específicamente que va en contra de lo que era el catolicismo o cristianismo. Ándale, que de hecho aquí lo guardé porque me llamó mucho la atención del griego heretikos, y que significa, hereje viene del griego heretikos y que significa el que es libre de elegir. Es increíble cómo la iglesia ha transformado eso en casi un insulto. Exacto. Como si la libre elección de una idea distinta al dogma fuera algo monstruoso. Mi más íntimo minuto de silencio dice esto aquí por todos esos herejes que murieron por su libre pensamiento. Somos herejes, libres, como quien dice. Somos herejes porque yo escojo qué es lo que quiero seguir o qué es lo que quiero creer. Te imponga algo o alguien. ¿Ves? O sea, yo tenía una idea muy negativa. ¿Por qué? Porque tiene una connotación bien negativa la palabra de hereje. Hereje es como, yo no quiero ser hereje. Exacto. Pero yo quiero ser hereje. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser hereje. Pues, libre de pensar. Pensamiento, de elegir, libertad, de lo que sea. Exacto. Yo quiero ser hereje. Entonces, a esos mismos herejes que si hubieras vivido en aquella época, hubieras sido parte de esta trágica historia de la Inquisición, que no era te voy a matar y ya, era hacerte sufrir, quemarte vivo, o sea, forzarte. Eran horribles esas cosas. Bueno, para castigar a los impíos fue que inventaron esta Santa Inquisición, ¿no? Fue una institución católica que estaba bajo las suertes de los jesuitas. Su misión era la de contribuir a erradicar todo lo relacionado con la idolatría y el paganismo, y resulta, y bueno, esto suena curioso, que fueron ellos mismos los inquisidores los que pidieron que la Biblia se continuara expandiendo, pues ellos consideraban un acto herético la mera posesión de un ejemplar, y peor aún si esta pieza estaba en un idioma diferente al original. O sea, ¿cómo te explicas eso? Déjame pensar. Quieren que siga esto, que quiera esto yo para mi vida, pero no puedo en mi propio idioma leerla ni la puedo tener yo en tu Biblia. Acá. No, mejor porque me van a colgar o sea, me van a jalar de los pies. No entiendo. O sea, si tú tenías una Biblia, venían por ti y eres hereje. Pero que de hecho tengo entendido que en las misas en aquel entonces las hacían en latín cuando nadie entendía latín, ¿no? 1960 por ahí se me hace que todavía las hacían en latín, o sea no, mira, tú no tienes que entender nada de lo que te diga, tú confía en que te está diciendo la verdad. ¿Y cómo aprendes? Me imagino por el subconsciente. Por osmosis, no sé. Mis ojos. Pero yo voy a recibir. ¿Qué fe tan grande necesitas entonces para... Y también, digamos que no era tanto fe, tradición o miedo.
Porque si no, porque a base de miedo, yo también, pues no sé, ¿no? Hablamos ahí de la Inquisición. Ajá. La Inquisición se vino a América y ya viendo. habíamos visto un poquito también en La Malinche. Vayan, es el primero, ¿no? El primero que es los un episodio. que no se sometían a la religión, órale, van para afuera y de manera cruel. Fea. No era como que, pues ya, un balacito. No, qué horrible también, ¿no? Pero más rapidito, ¿no? Algo rapidito, pero no. Esto era una tortura. Era literal. tortura. Y te quedas pensando, ¿no? Bueno, no sé si estemos yéndonos a un tema, pero es parte de la historia. Sí, porque... La parte fea de la historia. Exacto. Porque está feo eso. Dice, el privilegio de tener una Biblia había sido solo para las iglesias. Y como pueden imaginarse, todos aquellos fueron sorprendidos traduciéndolas o distribuyéndolas. Y pues por lo mismo fueron aprisionados, torturados y asesinados. No podías, simplemente. Pues mira, no hay que irnos muy lejos. Ahorita en pleno siglo XXI hay persecución por religión, por llevar el evangelio. O sea, yo he visto videos a ciertos lugares, en los ¿no? que, por ejemplo, ¿en dónde está el comunismo allá es en ay, se me fue Corea. Nunca sé cuál es de las dos Coreas. China también. Una de esas dos. Una de las dos Coreas. He visto que las han pasado, pero súper clandestinamente. Y de ahí la agarran o sea, cuando nosotros tenemos como 3 Biblias a veces en la casa, estas personas la agarran y lloran, la abrazan y dicen, no puede ser que tenga una misma, y la esconden y las hojas las cambiaban así, ay no, cuidan, porque sentimiento. No tienen acceso porque es perseguido, ¿no? Sí, hay persecución. Los matan. Y uno lo tiene en el teléfono, como ándale, en la mesita de noche y enseguida de la cama y no le das la importancia y el valor. Bueno, la importancia sí, mejor dicho. Sí, no que no le das el valor, ese valor. El no poder tener el decir, nadie me está persiguiendo por mi libertad de religión, mi libertad de expresión y el poder simplemente leer la Biblia cada vez que quiero en los idiomas que quiero. En mi idioma. Porque como sabemos 30 idiomas. En todos los puedo leer, pero el querer hacerlo en mi idioma, el no tener que aprender latín para poder hacerlo. Dicen que en la Inquisición había un rey que se llamaba Joacín, si es que no lo escribí mal, que tomó su cortaplumas y rasgó las escrituras en pedazos y las quemó en el fuego. Acá no. Le va a caer un rayo. Tienen que investigar Era un hereje porque él tuvo la libertad de hacer ese acto. Ándale, exacto. Él quiso hacerlo. Pues, bueno, muy él. Dice, los escritores de la Biblia, que es algo que se mencionó en el capítulo anterior, no grabaron sus palabras en piedras o metales, sino que utilizaron materiales perecederos. Y como se mencionó también anteriormente, los materiales de la escritura estaban amenazados por la humedad, el moho y una distinta clase de gusanos, temiendo desaparecer con mayor facilidad. El papiro en este punto en el papiro, en este punto, perdonen, pero no entiendo mi propia letra. Tus notas. Entran a tallar los llamados soferines. No sé si lo tienes ahí. Del hebreo sofer. ¿Qué significa? ¿Qué es? Copista. Ok, bueno. De la acción de contar y registrar cada palabra, los soferines son los herederos de los escribas. Qué interesante, ¿verdad? O sea, primero los escribas y luego de ahí básicamente tenían los copistas, que eran los soferines. Copiaban, ¿no? Que copiaron los rollos bíblicos en la época del exilio. Que sería cuando Esdras, en los tiempos de Esdras. Que Esdras fue el que compiló lo que viene siendo el Tanaj, ¿no? Que el Tanaj viene siendo, ya ves que es que en hebreo se dice de diferente manera los libros que viene siendo la Torá, y los libros que siguen después de esos 5 son el Tanaj. Y ya él fue que pues recopiló los escritos de lo que es el Tanaj y los profetas, ¿no? Todo esto. Entonces, los escribas, alguien les estaba diciendo, porque antes de que se fueran al exilio a Babilonia, antes ellos estaban los sacerdotes, y como eran muchísima gente, cuando se reunían en como las fiestas de los tabernáculos y todo eso, se reunían todo el mundo, ¿no? Y tenían como un sacerdote aquí, allá, para que estuvieran cerca, y todos estaban diciendo la palabra
en voz alta para que este grupo alrededor mío me escuchara, ¿no? Entonces esas personas les decían las palabras habladas y los escribas la escribían, ¿no? Entonces estos copistas copiaban lo que ya estaba escrito, lo de los escribas a otro. O sea, era todo qué interesante, ¿verdad? Yo no sabía eso. Me encanta. Pues estos soferines, ¿cómo te dije que se llamaban? Soferines, ajá. Sí. Fueron colocando las bases para la futura vocalización y el establecimiento de una interpretación autorizada, y de ahí aparecerían los masoretas. Y que esos son de masorá, deriva de la raíz hebrea atar. Otros consideran que viene del verbo transmitir. Que se dice de los masoritas, calcularon que las letras se encontraban a mitad del Pentateuco, que frases se encontraban al final de cada libro y cuántas veces aparecían en la escritura hebrea cada letra del alfabeto. Ya ves que en el alfabeto hebreo cada letra tiene un significado. Sí, pues específico, ¿no? Se afirman que contaban las 815.140 letras a cada copia que realizaban. Imagínate. Pues sí, un gran trabajo, ¿no? Y estos manuscritos son copias hechas a mano sobre pergaminos de piel de cordero de cabra o de asno. Eso no lo habíamos mencionado. No, el asno no lo habíamos ¡sorpresa! Algo nuevo, sí, no, pues para que veas qué noble animal. Mira. Me sorprendí. Sí. La colección más completa que existe hoy de esos manuscritos es la de la Biblioteca de Leningrado. Leningrado es en Rusia. Organizada por el judío ruso Abraham Filkovich. Además tiene algunos de los más importantes de ellos que han servido en el pasado para la construcción del texto hebreo, como el Códice del Cairo, el Códice de Aleppo, el Códice de Leningrado, el Códice del Pentateuco, el Códice de Rushnins. Entonces, ya para el Nuevo Testamento se conocen más de 5.300 manuscritos griegos antiguos que contienen el texto, y además han sobrevivido hasta hoy 10.000 manuscritos antiguos con copias del Nuevo Testamento en latín. Eso es mucho. Son, o sea, para que se hayan mantenido, son muchos ejemplares, ¿no? Sí. No y sé. dice que hay otros 9.300 versiones con copias de siriaco, copto, armenio, gótico y etíope, totalizando más de 24.000 manuscritos. ¡Wow! ¡Qué padre! Eso es mucha información, sí. Mucha información. Pues sí, entonces de aquí básicamente ya llegamos a lo que es la edad de la imprenta. Ajá, bueno, me pasa tiempo, no es como que Ajá. al año siguiente ya hizo la imprenta, la inventó. Volvamos y listo. nosotros a la época. Vamos, nosotros los vamos a llevar de nuevo acá. No sé cómo. Dime ¿En qué momento para podemos cabe, pasar ¿no? a acá. No, pero no porque no sea interesante, es súper interesante. Porque es la base como para entender, bueno, pues de dónde sale. Porque no nació de la imprenta. No, porque o sea, Don ya Gutenberg, tenía, ¿de dónde iba a agarrar entonces que imprimir? Ajá. Pues no, tenía que tener su trasfondo. Esto se debió haber mantenido para él poder tener material que imprimir. Entonces, qué padre. Sí, estamos hablando de una época también en la que, o sea, toda la historia esta que les mencionamos, estamos hablando de pergamino, de cuando se hacía todo el animal y todo, y ya para cuando llegamos a Gutenberg, pues ya estamos como que más modernizados, ¿no? Ya está la máquina para poder hacer los utensilios. El papel pues ya parece ya se me imagino, pues obviamente ya existía la luz, ¿no? Porque pues para poder, ¿no? No, era pura fuerza. Ah, sí, sí. La luz es de los 1900. Que viene. O 1800. ¿Quién fue el inventor de la luz? Edison y Tesla. Ajá. Sí, O cierto. sea, es que no, eso todavía falta muchísimo, todavía estaban con todo lamparitas era fuerza, de aceite, sí, cierto, era la lamparita y todo, era trabajo la manual. velita, la vela con sí, su aceite, con su cera. Les digo, por eso tenemos que ubicarnos en el panorama histórico, porque ya me perdí. En la cronología, sí, no, todavía no. Pues sí, falta mucho para eso. Tienes razón. Sí, no, era puro trabajo, imagínate, también eso. Pues, ay, no. Acá, tengo la hoja. Mis respetos para este señor, que su esfuerzo y todo. En todas las horas de dedicación, me imagino, no creo que yo estaba casado. Se me hace que era soltero. O sea, permaneció todo soltero, no es cierto. No, pero te digo que ¿Cómo le dedicas tanto tiempo a algo? ¿Verdad? Yo ya me imagino que se ha de haber estado. Yo me lo imagino sentadito poniendo todas las letras. Es lo que en mi mente yo. Y esa es una hoja. ¿Cuántas hojas tiene?
42 líneas en cada página, pero ¿cuántas hojas? Son en total. Si la que estaba en escrita eran 1300 páginas. No. Imagínate, No estaba casado. Definitivamente no estaba casado. No tenía hijos. Ni y- voy a leer su biografía porque estoy Tengo segura. curiosidad, ¿estaba casado? Vamos a ver. Nacionalidad, Ay, perdón, por mi tos. religión. Él vivía en Maguncia, ¿no? Sus papás, educación, ocupación. No menciona esposa. Menciona a sus padres. Él fue educado en la Universidad de Erfurt desde 1418. Su ocupación fue impresor, grabador e inventor. Fíjate. Y es conocido pues por la invención de la imprenta de tipos móviles, que son las letritas. Ajá. No menciona que se casó. En serio que no está casado. Por favor, sáquenos rápido, busquen en el teléfono. Si no se los dejo de tarea y lo ponen ahí en los Ajá. comentarios. Nos dicen si sí se casó o no se casó. Porque para poder hacer este tipo de Necesitas trabajo, dedicarte toda tu vida para toda tu eso. vida. Y una esposa y niños Te lo impiden. te impiden hacer ese tipo de trabajo. Lo siento Digo, mucho. Siendo honestos, acá no. Siendo honestos, no podría. Acá no. Juan, Little ¿qué Johnny. estás haciendo, Little Johnny? Acá otra vez estás con eso. Ah, ya sé, andas perdiendo el tiempo. Perdiendo No el vas a tiempo servir para Con nada. esa mensada. Acá no. Y tus hijos sin Mira, jugar. Ellos no han podido ir acá no con sus amigotes. Y pues no los ha generaba llevado. dinero, obviamente, No. porque dice ahí que Pues, te dije oyes, que tenía vivía, una pensión, ¿no? ajá, Pequeñita. que vivía de arroz y pan. No, de ropa. ¿Sí te dije eso? Sí, de arroz y pan, sí. Acá De la está. pequeña pensión. Sí, era arroz, Ay, no. vino y su ropita. Dice, según el Guinness World Records, la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos y su alcance es tal que es imposible obtener cifras exactas de cuántos se han distribuido a lo largo de la historia. Fíjate, si alguna vez has visto un hotel, perdón, quizás te encontraste con una copia del Nuevo Testamento en Sí. algún cajón de tu habitación. Esta fue probablemente gracias a Gedeones Internacionales, una organización de hombres de negocios cristianos que se dedican a distribuir la escritura en lugares estratégicos. Según sus reportes, 25% de los huéspedes leen la Biblia que se encuentran en el cuarto de hotel. Muy bien. Una sola copia tiene el potencial de llegar a aproximadamente 2.300 personas. Este es un solo ejemplo de los muchos esfuerzos que hombres y mujeres en todo el mundo hacen para que este libro llegue a cada rincón del mundo. Wow. Bueno, gracias a los gedeones, ¿no? Es lo que Ajá. dice. Ujú. Aquí tengo, no encontré nada de la esposa todavía. No encontré nada de la esposa todavía, pero tengo que... ¿Cómo no investigamos eso? Ya sé, su ¿por qué vida no? personal. ¿Por qué no ¿Qué hicimos importa la impronta? ¿Qué importa la imprenta y las 42 líneas, no? Que en 1452 Gutenberg da comienzo a la edición de la Biblia de las 42 líneas, ¿no? También conocida como la Biblia de Gutenberg. Él carecía de solvencia económica para devolver el préstamo que le había concedido Johann Fust, que es quien le dio el préstamo de dinero para hacer la... Pobre hombre, para hacer su imprenta, ¿no? Su prototipo y Como eso. todo artista. Como todo artista, pobre. Así es que dice, por la lo que idea. se disolvió la unión y Gutenberg se vio en la penuria, incluso tuvo que difundir el secreto de montar imprenta para poder subsistir. O sea, su invento lo tuvo que pasar a otra gente para poder Pues sobrevivir. por eso se murió pensando que... Que no sirvió de nada, pues. Entonces, la Biblia de Gutenberg, él murió arruinado en Maguncia. A pesar de la oscuridad de sus últimos años de vida, siempre será reconocido como el inventor de la imprenta moderna. Yes. Al menos nosotros le damos el crédito y el porque aplauso. se lo ganó. Aquí dice que en vez de utilizar las tablillas de madera que se desgastaban con el uso, que usaba una presa, no era imprenta, una presa de uva. O sea, con lo que ¿sí? apachurraban o como machacaban la uva. Eso es como hizo Como dos maderas. Ajá, como dos maderas Ajá. para hacer la imprenta, ¿no? Y utilizaba los moldes de hierro, crearon los primeros tipos móviles, que serían las letras, ¿no? Tuvo que hacer varios modelos de las mismas letras para que coincidiesen todas con todas. O sea que hizo 150 tipos. Y para que Ahora, estuvieran alineados. Ay, no, alineados, imitando perfectamente la escritura. Uy,
No eran las letras como nosotros las conocemos ahora despegada, eran manuscrito. Eran grandotas, sí, vosotros este es un tipo imprenta Arial B. Arial, no era helvética, sino eran en manuscrito, sí, porque era como se escribía. Ajá. Wow. Entonces era manuscrito y tenía que unir una a una las letras, eso es, que es lo que yo tengo en mente de cómo lo hacía, ¿no? Y que sujetaba en un ingenioso soporte, sistema mucho más rápido que el grabado de madera, que infinitamente más resistente al uso. Entonces, la plancha de impresión amoldó una vieja prensa de uvas a la que sujetaba el soporte con los tipos móviles, las letras, dejando el hueco para letras mayúsculas y dibujos. Se supone que las impresiones esas se hacían así, ¿no? En un tipo de tinta. Mira, de un solo color. Aquí tengo una foto, Enséñala, acá no. Y de ahí lo que hacían era... Gente después le ponía color, si daban, como estas impresiones, la letra esa P grandota, esa se pintaba después, alguien más lo hacía. Sí, todo a mano, alguien más lo hacía, porque no es como ahora que serigrafía y todas esas cosas que pones los colores que te dé la gana o en la computadora, esta palabra la quiero azul y la otra, no, era solamente eso, ¿no? Estos dejaba los espacios vacíos para las letras mayúsculas como las que vimos y los dibujos. Y estos posteriormente pero qué bonito, era todo un arte. Sí, mira, porque la decoraban. Eran añadidos mediante el viejo sistema gilográfico o silográfico y terminados de decorar. No, ni modo, pues así es. Y lo hacían manualmente, entonces lo hacían a mano. Lo que Gutenberg no calculó bien fue el tiempo que le llevaría el poner en marcha su invento. O sea, le tomó tiempo, por lo que antes de finalizar los trabajos se quedó sin dinero. Volvió a solicitar un crédito a Johannes Fust y ante la desconfianza del prestamista, le ofreció entrar en sociedad. Johannes Fust aceptó la propuesta y delegó la vigilancia de los trabajadores de Gutenberg a su yerno, Peter Schoeffer, quien se puso a trabajar codo a codo con él a la vez que vigilaba la inversión de su tío. Gutenberg se quedó sin dinero, estaba cerca de acabar 150 Biblias que se habían propuesto, pero Johannes Fust no quiso ampliarle el crédito y dio por vencidos los anteriores, quedándose con el negocio, se quedó con el negocio de la imprenta, poniendo al frente a su yerno, Peter Schoeffer, y ya el que ya había aprendido mucho, pues como había estado trabajando codo a codo con mi señor Gutenberg, pues él ya sabía cómo hacer, era un socio aprendiz, ¿no? Y Gutenberg salió de su imprenta arruinado, y se cuenta que fue acogido por el obispo de la ciudad, el único que reconoció me imagino. Imagínate, el único que reconoció su trabajo hasta su muerte. Estamos contigo, Gutenberg, hasta su muerte, pocos años después de reconocerse el trabajo. Hay una lista creo que de los lugares en donde tienen copias. ¿Cuántas copias? Austria tiene una copia en la Biblioteca Nacional de Austria de las 150 Biblias impresas, de las que quedan. Imagínate lo que ha de valer esa Biblia. No, hombre, pero ya están como en museos, ¿no? Sí, no, Dinamarca, Francia, Alemania, o sea, los diferentes países que tienen copias de esta... tesoro de eso, ¿no? Sí, de esta primer Biblia impresa. Así es que aquí dice, hay otros datos de interés, como otros impresos de Gutenberg, son monotipos, ilustraciones, gramática latina, tanto que nos gusta. Qué bonito. Calendarios impresos. También que entendemos. También que entendemos el latín. Él fue elegido hombre del milenio según el programa del canal A&E en biografías. O sea, póstumamente, como todo le hicieron su homenaje ya después de muerto. Después de muerto. El clásico, ¿para qué quiero yo? Ya sé. Después de muerto, ya. Pero fíjate el impacto que dejó. Y sigue, o sea, tal vez no lo tengamos en mente, pero el imprimir en casa, es gracias al señor que se ideó cómo hacerlo, en vez de estar a mano. Entonces, ¿qué les parece? Está muy interesante, y lo resumimos para que vean que sí pudimos. Sí pudimos toda la historia. Súper rápido. Súper rapidito. Pero qué murió interesante. Pobre hombre. Aquí salieron otros 3 temas que ya los apuntaste, ¿verdad? Los circulitos. Los circulaste ahí, sí. Muy padre. Sí, para seguir sobre
igual y podemos hacer otra cadenita. Ajá, de otros temas y le seguimos, ¿no? Ajá. Podemos hablar del acá no podemos decir no todavía. Podemos decir tenemos porque qué tal si nos que llama, si no se hace. Llama la atención otra cosa, ¿no? Pero y sí, nos gusta también decir, ay, ¿qué les interesaría escuchar? Pero igual íbamos a escoger lo que queramos. Sí. Lo siento. Es que vas como que de repente es el tema del momento, ¿no? El tema del momento que te llama la atención en el momento y quieres seguirle. Así es que sí. Pues sí. Pues muchas gracias y si han estado oyendo hasta el final. Hasta el final de este episodio, de esta vez que hablamos de... Básicamente son dos temas, hablamos de la Biblia, de la primera Biblia impresa, la Biblia de Gutenberg, y un poquito también de don señor Little Johnny Gutenberg. Así es que, pues, gracias, que sigan escuchándonos y esperemos que los siguientes episodios también les gusten mucho, así como a nosotras, ¿no? Así es. Que nos apasiona. Así es que, gracias, nos estamos mirando, bueno, nos estamos escuchando. Y déjenos saber si les gusta, no les gusta, cómo vamos. Así es. Mejor comentarios bonitos. Comentarios bonitos, no nos troleen porque pues igual los borramos. No lo aceptamos, ¿no es cierto? Pero sí, muchas gracias por escucharnos y aquí estamos de nuevo gastando palabras. Así es. Que tengan bonito día. Sí, o noche o tarde, que lo escuchen. Dependiendo de la hora que lo escuchen, no importa. Muchas gracias. Adiós. Bye.